Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión número 13 del curso Raíz, Suelo y Bioestimulación Vegetal. El tema de hoy es Fisiología del Estrés Abiótico, en el que haremos dos subtemas importantes: conceptos de estrés y manifestación en cultivos y estrés osmótico y oxidativo, ambos subtemas con la grata presencia del doctor Prometeo Sánchez. Y me permito dar lectura nuevamente a su resumen de su experiencia. Doctor Prometeo es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrícolas con especialidad en fertilidad de suelos y nutrición vegetal por la Universidad Rusa. Cuenta con una destacada trayectoria de más de 30 años como profesor investigador titular en el Colegio de Postgraduados, donde ha formado a más de 360 estudiantes y ha publicado más de 120 artículos científicos. A lo largo de su carrera, ha impartido más de 500 cursos y participado como conferencista en más de 200 eventos, consolidándose como un referente en su área. Actualmente, además de su labor académica, asesora a empresas nacionales e internacionales en el manejo del suelo, agua y nutrición de cultivos hortifrutícolas. Bienvenido, doctor Prometeo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ana Sofía? Muchas gracias nuevamente aquí con ustedes en esta nueva sesión. Bueno, muchas gracias a usted. Entonces, lo dejo en excelentes manos. Muchas gracias. Iniciamos. Bien, pues muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta sesión sobre la fisiología del estrés vegetal en este ya cotidiano pues diplomado, ¿verdad?, sobre suelo, raíz y bioestimulación vegetal. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de ustedes ya lo han estado escuchando o me han escuchado en algunas charlas hablar sobre el estrés. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son aquellos factores, ¿verdad?, que estresan a la planta, por qué se expresa, cómo ella se expresa fisiológica, bioquímicamente, agronómicamente, y finalmente cómo la fisiología del estrés abiótico en la planta puede generar problemas en la rentabilidad de los cultivos. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este tema. Y antes que nada, pues agradecer a todos ustedes por su amable asistencia, por su tiempo, por la dedicación en este diplomado y en esta misma sesión. En pantalla estamos viendo a un doctor, ¿verdad? Hans Selye, que fue el primero que dijo que muchos de los padecimientos en los seres humanos tenían que ver precisamente con el estrés. Es muy común que ahora, cuando uno va al médico, nos digan que algún padecimiento, alguna enfermedad, ¿verdad?, tuvo un detonante precisamente del estrés. Entonces él fue, en 1936, escribió un libro que se llamó El estrés en la salud y en la enfermedad. Y él decía, bueno, en aquel entonces, que la palabra estrés, ¿verdad?, que proviene de la palabra griega stringere, significa provocar una tensión. Entonces, a la fecha se ha definido que muchos de los padecimientos que ustedes ven en pantalla pueden tener un origen precisamente del estrés. Las plantas de igual manera también se estresan igual con nosotros como cualquier ser vivo. De tal manera que cuando hablamos de las plantas, distinguimos dos tipos de estrés. Uno que tiene que ver con seres vivos, que es el estrés biótico, y otro que tiene que ver con seres no vivos, que es el estrés abiótico. Entonces, cuando yo hablo de la fisiología del estrés vegetal, el día de hoy me voy a referir básicamente al estrés abiótico. Apenas este término, este concepto de estrés vegetal es nuevo en la agricultura. Ahí están viendo ustedes que precisamente no fue hasta 1995 cuando en una conferencia en Múnich, les decía, en 1995 se reunieron los científicos para hablar por primera vez del estrés vegetal. Y como están viendo en pantalla, pues esta conferencia se denominó el estrés de las plantas. En 1980, este fisiólogo, Levitt, decía que cualquier factor ambiental potencialmente desfavorable para los organismos vivos es el estrés vegetal. Entonces, se fijan, es una definición muy sencilla que prácticamente engloba pues, muchos aspectos, que vamos a ver precisamente con ustedes el día de hoy. Ahora, ¿qué puede generar estrés en las plantas? Pues ustedes van a ver el día de hoy, vamos a hablar del estrés oxidativo, ¿verdad? Del estrés osmótico, del estrés iónico. Entonces, primeramente lo que sucede es que cuando la planta se estresa, un mecanismo de defensa ante el estrés abiótico es el cierre de estomas, ¿no?, los poros de las hojas, el cierre estomático. Eso a su vez que genera que la planta no transpira, no toma agua, no toma CO2, no toma nutrientes. Entonces pueden ver que ocurre una reacción en cadena
de muchos procesos fisiológicos, bioquímicos, propios de la planta, y posteriormente eso se refleja en aspectos agronómicos y por lo tanto en la rentabilidad de los cultivos. Entonces, el estrés oxidativo genera que la planta cierre los estomas. Eso significa que la planta ya no fotosintetiza, comienza a fotorrespirar, y como nosotros, ¿verdad? Cuando respiramos, generamos pues los famosos radicales libres o las especies reactivas de oxígeno, que se conoce por sus siglas en inglés como ROS. Entonces, vean, al disminuir la fotosíntesis, empieza a disminuir también la biomasa aérea. Por eso decimos que hay una inhibición del crecimiento. Nutrientes como el calcio y el magnesio que se absorben por flujo de masas, es decir, cuando la planta transpira, pues también esos nutrientes dejan de subir hacia la hoja, ¿ya? Por flujo transpiratorio. ¿Qué más? Podemos encontrar que el metabolismo secundario de las plantas, es decir, su sistema inmunológico también cae, los metabolitos secundarios también se ven disminuidos, por lo tanto son plantas que están sujetas más al ataque de enfermedades o de plagas. ¿Qué más? Si decimos que en la hoja, ¿verdad?, es la fábrica de muchos componentes que posteriormente podrán ser usados, entre ellos las hormonas como las auxinas, es normal que cuando una planta se estresa, ¿verdad?, también pierda una buena cantidad de raíces. ¿Qué más puede suceder cuando una planta se estresa? Caída de flor y de fruta, que eso es muy común, hay muchos cultivos. ¿Qué más? Disminuyen los calibres, la calidad de la fruta, es decir, una fruta más flácida, y por lo tanto cae la producción, es decir, también las reservas se ven mermadas, porque finalmente tiene que ver mucho con el proceso de fotosíntesis. Y por último, ¿verdad?, que no lo agregamos aquí, pero todo esto finalmente impacta en la rentabilidad de los cultivos. ¿Por qué? Porque los costos de producción son los mismos. Y si los costos de producción son los mismos, pero la producción cae, entonces perdemos precisamente disminuye la rentabilidad precisamente de los cultivos. Entonces, vean, el día de hoy vamos a hablar prácticamente de todos estos conceptos que acabo de mencionar en diferentes ejemplos con diferentes cultivos. El estrés tampoco es malo, porque uno casi siempre asocia el estrés con algo malo, ¿verdad? En los seres humanos, en las plantas. El estrés puede ser positivo, que le llamamos el eustrés, o puede ser negativo, que puede ser lo que comúnmente le decimos distrés. El estrés positivo nos sirve, por ejemplo, para que la planta pueda generar flores, ¿verdad? La planta normalmente acumula almidón en muchos cultivos, después para que se genere esa floración, es decir, la relación carbono-nitrógeno se incremente, pues finalmente ustedes pueden estresar la planta, ya sea disminuyendo el nitrógeno, o puede ser un indicador, puede ser, por ejemplo, que reciba la señal del clima. A veces le quitamos el agua, ¿verdad? Eso lo hacen mucho en mango, o lo hacíamos en mango hace años, para que la planta floreciera. Podemos aumentar la conductividad eléctrica. Entonces, vean, la planta percibe el estrés positivo, vamos a decirlo así, y esto genera que la planta finalmente se induzca a la floración. O tenemos el estrés negativo. El estrés negativo lo que va a generar es que si la planta ya generó flores, pues aborte la flor, la tire, o la fruta, o no genere reservas. Entonces, vean, ya cuando el estrés es demasiado fuerte, la planta empieza, primero hay cierta tolerancia, ¿verdad? La planta tiende a adaptarse a esas condiciones del estrés, que precisamente el estrés positivo también sirve para que la planta se vaya aclimatando, adaptando a las condiciones bajo las que se encuentra, ¿verdad? También el estrés sirve para eso. Por ejemplo, muchas veces hablamos de los rayos ultravioleta. Muchos de los pigmentos finalmente se ven favorecidos por los rayos ultravioleta, pero finalmente cuando superan ciertos umbrales, pues finalmente ya empiezan a generar precisamente pues un mal a la planta. En este caso le llamamos el estrés negativo. Todo tipo de estrés abiótico decimos que genera estrés hídrico. Entonces, muchas veces, cuando la planta cierra estomas, se ve amenazada por algún tipo de estrés abiótico, que más adelante lo vamos a enumerar de uno por uno. Entonces, vean, si la planta percibe un problema de salinidad, es decir, la presión osmótica externa es mayor que la interna, existe un proceso de deshidratación, la planta cierra estomas para mantener el agua, ¿verdad?, interna, para no pasar por esa deshidratación. ¿Qué más? Cuando hace calor, ¿verdad?,
finalmente la planta percibe ese estrés y también cierra estomas, falta de agua, radiación alta, etcétera, etcétera. Entonces, vean, la planta, un mecanismo de defensa se le conoce como cierre estomático. ¿Y cómo ocurre esto? Esto finalmente es un proceso fisiológico, tanto bioquímico como fisiológico. Entonces, vean, cuando la planta recibe algún estrés, ¿verdad? Lo primero que se activa, por ejemplo, si es temperatura, lo primero que se activa, pues es algunas proteínas que le llamamos de choque térmico. Tenemos otros componentes que les decimos mensajeros secundarios, como lo que están viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Como el ácido jasmónico, el calcio, el ácido abscísico. Entonces, vean, el calcio es un elemento que le llamamos mensajero secundario. Le avisa a la planta que está recibiendo cierto tipo de estrés y la planta lo que hace es, comienza a aumentar la cantidad de ácido abscísico, ¿verdad? Este va a las células guarda de los estomas, se llenan de ácido abscísico y se sale el potasio por un canal que le llamamos canal de potasio y ahí ocurre el cierre estomático. Entonces, fíjense, dos elementos que son muy importantes precisamente para mitigar o mediar el estrés abiótico, pues es el calcio y el potasio, ¿verdad? Son dos elementos muy importantes. Entonces el calcio puede reaccionar como mensajero secundario, como señalizador, decimos, y entonces la planta cuando percibe el estrés, lo primero que hace es cerrar estomas. Pero al cerrar estomas, decimos entonces que la planta se está dando un disparo en el pie. ¿Por qué se está disparando en el pie? Porque al cerrar estomas, para protegerse, ¿verdad?, de no perder el agua que contiene internamente, pues lo que sucede es que ya no transpira. Y si no transpira, ya no toma agua. Y si no toma agua, ya no suben aquellos elementos, dijimos, que están sujetos a los flujos de transpiración o que se mueven con el agua por flujo de masas, pero tampoco toma CO2. Entonces, fíjense, cae la fotosíntesis. Todo tipo de estrés abiótico, entonces, genera estrés hídrico, pero también caída de la fotosíntesis. Y vamos a hablar mucho de fotosíntesis el día de hoy, porque precisamente el estrés abiótico está directamente relacionado con la fotosíntesis. Y esto a su vez, pues, con todos los procesos internos, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa mucha fruta de calidad, etcétera, etcétera, y al caer la fotosíntesis, todo eso también se ve mermado. Entonces, al cerrar estomas la planta, lo que está sucediendo es que ya no está fotosintetizando, dijimos. Comienza ¿qué? A fotorespirar. Y el respirar, ¿qué dijimos? ¿Qué sucede? La planta comienza a liberar los famosos radicales libres, o comúnmente denominadas especies reactivas de oxígeno, o ROS les llamamos, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, vean, ¿qué sucede con estos radicales libres? Lo mismo que sucede en las células de nosotros los seres humanos. Esas radicales libres, ¿verdad? Comienzan a dañar precisamente las proteínas, el ADN de las células y comienza un envejecimiento prematuro, ¿verdad? Y eso genera, pues, una planta menos productiva, con peor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante vamos a ver muchos ejemplos. Incluso el estrés ya muy prolongado, pues puede generar hasta muerte celular. Entonces, fíjense, en esta gráfica prácticamente se resume el tema del día de hoy, que es la fisiología del estrés. Y vamos a ver diferentes tipos de estrés abiótico. El día de hoy solamente vamos a hablar del estrés abiótico, ¿verdad? Que no tiene que ver con seres vivos. Pero quiero que quede, ¿ya?, como mensaje que todo tipo de estrés abiótico genera ¿qué? Estrés hídrico. Por eso cuando a veces me preguntan en algunas charlas, ¿qué podemos mejorar en la genética de las variedades o híbridos frente a un cambio climático global, ¿no? Un cambio climático global, es decir, un clima extremo o extremoso. Lo primero que les digo, lo primero que tienen que hacer con su genética o sus nuevas variedades es no solamente hacerlas muy productivas, etcétera, sino más bien hacerlas tolerantes al estrés hídrico. Porque ahora que vienen todos estos momentos extremos climáticos, pues finalmente la planta tiende a cerrar estomas, es decir, sufre de estrés hídrico, aún teniendo agua, ¿ya?, en el suelo, teniendo raíces activas, una conductividad eléctrica ideal, aún teniendo una buena oxigenación, la planta cierra estomas y ocurre lo que ya estamos denominando pues como el cierre estomático. Pero vean, aquí se ve claramente lo que estoy mencionando, ¿no?
Cuando hablamos del clima, pues son tres parámetros que están relacionados directamente con el cierre estomático: temperatura, humedad relativa y radiación. Esos tres factores, ya sea falta de luminosidad o exceso de radiación, frío o calor, falta de agua o exceso de agua en el ambiente, pues puede generar finalmente ese cierre estomático. Eso lo traducimos como déficit de presión de vapor, pero más adelante me voy a enfocar a este parámetro o a este indicador, ¿verdad?, que estamos utilizando precisamente para medir el estrés en las plantas, el estrés climático. Vean, podemos distinguir varios tipos de estrés en las plantas. Entonces, cuando escuchen que alguien diga el estrés osmótico, significa que la conductividad eléctrica, es decir, la cantidad de sales disueltas en el agua, es muy alta. Es decir, arriba de lo que la planta pueda tolerar, del umbral de tolerancia. Entonces, el estrés osmótico está muy relacionado con la presión osmótica que generan las sales en el medio externo de las raíces sobre, ¿ya?, la presión que ejerce precisamente sobre las raíces que contienen menos osmolitos, vamos a decirlo, de forma interna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una conductividad eléctrica muy alta, pues en vez de entrar el agua, se sale. Hay una deshidratación. Que claro, el estrés osmótico también genera cierre estomático, ¿verdad? Entonces, el estrés osmótico lo relacionamos mucho, recuerden, con conductividad eléctrica alta. Alta me refiero arriba del umbral de tolerancia de los cultivos. El estrés iónico normalmente lo relacionamos con sales tóxicas, sodio, cloruro principalmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del estrés iónico, hay un problema de sodio o de cloruros, de sales. Ahí hablamos ya de la salinidad cualitativa, ¿verdad? Cuando hablamos del estrés osmótico, hablamos de conductividad eléctrica, hablamos de la salinidad cuantitativa. Estrés iónico, salinidad cualitativa, de las sales que generan normalmente pues un problema en las plantas, toxicidad, vamos a decirlo así. Y el estrés oxidativo normalmente lo relacionamos con clima, cierre estomático. Eso significa pues que tanto el clima como el estrés radicular puede generar también estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, fíjense, estrés osmótico, conductividad eléctrica alta. Estrés iónico, problema de sales tóxicas, sodio, cloruros, e incluso el boro, ¿verdad? Los mismos bicarbonatos. Y el estrés oxidativo, pues tiene que ver con cierre estomático, clima principalmente, de manera general. Eso, y les decía, pero que la salinidad también puede generar estrés oxidativo, ¿no? ¿Pero qué es el estrés oxidativo? Pues es muy fácil, ¿ya? Ya dijimos que cuando uno respira, uno normalmente genera radicales libres. Es decir, es un oxígeno que está excitado, decimos, no sabe a qué compuesto unirse. Es decir, no sabe si hacer proteínas, no sabe si hacer carbohidratos, no sabe si hacer lípidos. Entonces está excitado, no sabe a qué compuesto orgánico ligarse o unirse. Y por eso le llamamos radicales libres. Y ese oxígeno e incluso el nitrógeno puede generar radicales libres, o especies reactivas de nitrógeno le llamamos, que también puede generar daño a las células o envejecimiento, ¿verdad? Envejecimiento prematuro. Entonces la planta lo que hace es trata de compensar ese estrés por exceso de radicales libres y comienza a fabricar sus antioxidantes. Dicho de otra manera, el estrés oxidativo no es otra cosa más que cuando internamente la planta tiene más radicales libres que antioxidantes. Y ahí comienza el famoso daño celular. Pero vean, les decía entonces que la planta es capaz de defenderse contra el estrés. Ella sola se puede defender del estrés. Por eso cuando la planta está en homeostasis, decíamos, es decir, no tiene problema de estrés, ¿verdad? La fotosíntesis está al 100%, la planta está funcionando al 100%, ella es capaz de generar su propio alimento, como dice ahí, le llamamos metabolitos primarios, que principalmente son pues, proteínas, lípidos y carbohidratos. Dicho de otra manera, proteínas, grasas y azúcares, ¿no? Dicho de otra forma. Tú vean, el alimento de las plantas es, y de nosotros también, claro, son proteínas, grasas y azúcares. Y de ahí la planta, cuando se siente amenazada, ya sea por plagas o por un estrés abiótico, ella comienza
a generar, se activa lo que le llamamos su metabolismo secundario. Yo digo, genera su propia medicina, pero la planta necesita estar al 100. Entonces, fíjense, cuando una planta se estresa, porque muchos me han preguntado, ¿y por qué si la planta es capaz de producir sus propios aminoácidos o, o sus propios bioestimulantes, por llamarlo así, o biocompuestos, por qué tenemos que aplicar bioestimulantes? Porque fíjense, cuando una planta se siente amenazada por el estrés, abiótico o biótico, cualquiera de los dos, ¿qué sucede? Ella tiene que utilizar de su alimento, tiene que tomar carbono, hidrógeno, oxígeno e incluso nitrógeno para fabricar su propia medicina. Por eso decimos que se activa su metabolismo secundario. Eso ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando aplican algunos inductores de resistencia, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es generar, activar la planta, es decir, que se aumente su metabolismo secundario. Y la planta comienza a generar ácidos fenólicos, ¿verdad? O compuestos fenólicos, alcaloides, taninos, terpenoides. Cuando ustedes compran los famosos extractos vegetales, ¿no? Extractos de hoja de neem, extracto de canela, extracto de ajo, extracto de cebolla, no es otra cosa más que metabolitos secundarios que la planta genera para defenderse del estrés, principalmente del estrés biótico, ¿ya? Genera sus fitoalexinas, es decir, sus propios plaguicidas, pues, ¿no? O fungicidas. Entonces, muchas veces nosotros, fíjense, muchas veces cuando queremos que la planta se defienda sola, pero está estresada, no está generando metabolitos primarios, entonces, ¿cómo queremos que genere metabolitos secundarios? Está tan estresada la pobre que nosotros le pedimos que genere compuestos fenólicos, alcaloides, taninos. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces, cuando veo un problema o quiero aplicar inductores de resistencia, pues primero tengo que hacer la planta que fotosintetice. Es decir, yo aplicaría un bioestimulante y después un inductor de resistencia. Porque si la planta no tiene ni para comer para ella misma, y yo le digo que me genere metabolitos secundarios, ¿qué son los metabolitos secundarios? Pues la planta dijimos que tiene que tomar carbono, hidrógeno y oxígeno, e incluso nitrógeno, pues para fabricarlos, pero si no está fotosintetizando, ¿cómo queremos pues que la planta genere sus metabolitos secundarios? Por eso muchos procesos que yo hago ahora a través de la bioestimulación es, primero, activo la planta, ¿verdad? La desestreso, aumento fotosíntesis y después ya dirijo, ¿verdad? Quiero acelerar la formación de pectinas, ¿verdad? Pero primero hago que la planta genere sus metabolitos primarios. Y después ahora sí le digo, de aquí utiliza carbono, hidrógeno y oxígeno para darme las pectinas, ¿no? Que van a ligar al calcio y me van a dar calcio ligado o pectatos de calcio para mejorar la firmeza. Entonces están viendo que muchas veces nosotros queremos a la planta obligar a hacer cosas, pero la planta, la pobre, está tan estresada que no está fotosintetizando lo suficiente ni siquiera para satisfacer su demanda interna. Y después queremos que haga su propia medicina. Entonces, fíjense, esto ocurre, dijimos, con relación al estrés biótico. Pero ¿qué sucede, dijimos entonces, cuando la planta percibe un estrés abiótico? Dijimos que la planta es capaz de generar sus propios antioxidantes, pues para neutralizar esos radicales libres. ¿Quiénes son los principales antioxidantes? Existen antioxidantes de tipo enzimático, ahí los están viendo, ¿verdad? Las catalasas, peroxidasas, superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa. Entonces, cuando nosotros hacemos ensayos a nivel bioquímico en los laboratorios para estudiar el estrés de las plantas, analizamos estas enzimas y vemos entonces que cuando una planta se siente amenazada por algún tipo de estrés, en este caso estrés salino, vean, aquí se utilizó glicina betaína. La glicina betaína, pues ustedes saben que fue diseñada exclusivamente, inicialmente para el estrés salino. Después comenzamos a utilizarlo para estrés climático y ha funcionado de maravilla la glicina betaína, ¿verdad? Pero fue diseñada principalmente para mitigar el estrés salino. Glicina, pues es un aminoácido, betaína es un componente que fue encontrado en la remolacha, ¿verdad? Beta vulgaris, de ahí viene su nombre, que es el nombre científico de la remolacha, y de ahí viene este componente que es la betaína. Entonces la industria lo que hizo de bioestimulantes, juntar este aminoácido que es la glutamina, la glicina, con la betaína. Y funciona de maravilla para mitigar el estrés salino.
pero también partiendo de la lógica de que la glicina betaína me ayuda a mitigar, ¿verdad?, el estrés salino, y el estrés salino genera estrés hídrico. Entonces de ahí partió la lógica de comenzar a utilizar glicina betaína para mitigar el estrés climático también, porque si el estrés climático me genera estrés hídrico, entonces vemos que la glicina betaína funciona de maravilla para problemas de salinidad, pero también para estrés climático, ¿ya? Más adelante vamos a hablar mucho de esto. Entonces vean, aquí están viendo, por ejemplo, sin glicina betaína, la planta es decir, no la estimulamos, pero cuando aplicamos glicina betaína, vean cómo la planta empieza a producir más ascorbato peroxidasa. Empieza a fabricar sus propios antioxidantes, pues para combatir el estrés salino u oxidativo que pueda generar la salinidad. Y también, vean, también cuando estudiamos mucho el tema de salinidad, también medimos los niveles de prolina, que también la planta lo que hace es de manera natural, aumenta los niveles de prolina internamente, y eso ¿qué significa? Que muchas veces este tipo de osmolitos, lo que hace, la planta hace un ajuste osmótico. Es decir, la señal es, mándame azúcares de la hoja hacia las raíces. Y los azúcares pues son osmolitos, les llamamos. Entonces, lo que hacemos es un ajuste osmótico. Si la presión externa es mayor que la interna, ahora lo que le decimos a la planta es, mándame azúcares osmolitos, y ahora la presión interna en las raíces es más alta que la de la presión externa de la solución del suelo, por ejemplo. Y se hace un ajuste osmótico. Es decir, en vez de salirse el agua de la planta, aún bajo alta presión osmótica, el agua continúa ingresando al interior de la planta. Entonces, por eso le digo, este tipo de componentes como la glicina betaína son ampliamente utilizados para problemas de estrés salino. Y bueno, pues si yo estoy mejorando el ingreso de agua, la apertura de los estomas, pues se incrementa la fotosíntesis. Y finalmente, pues todos los metabolitos o biocompuestos que la planta genera, entre ellos pues la clorofila total. Y bueno, y finalmente pues los rendimientos. Y por último, pues la rentabilidad. Por eso muchas veces cuando uno habla de que voy a aplicar glicina betaína, pero es caro. ¿Y qué es caro? ¿Verdad? Caro es cuando aplico algo y no funciona, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de un bioestimulante, tenemos que hablar de rentabilidad, ¿sí? Más adelante voy a tocar mucho el tema de rentabilidad. Yo muchos de estos conceptos de estrés los relaciono mucho con la rentabilidad de los cultivos, ¿ya? Fíjense, no hablamos tanto de productividad, ahora hablamos de rentabilidad. Bueno, también existe otro tipo de antioxidantes de tipo no enzimático, como son el glutatión y el ascorbato. Estos dos antioxidantes son muy potentes, ¿ya? La planta los utiliza para defenderse de un estrés muy fuerte. El glutatión, recuerden que es lo que contiene el arándano, ¿no? La fruta de arándano, cuando hablamos que contiene antioxidantes, el glutatión es uno de los antioxidantes más fuertes o más potentes que contiene una fruta de arándano. Por eso decimos que es muy rica en antioxidantes, ¿verdad? O el ascorbato, que también nos ayuda contra el estrés, tanto a la planta como a nosotros los seres vivos. Entonces, vean, podemos decir que existen dos tipos de estrés abiótico. Decíamos hace rato, el estrés puede ser biótico o abiótico. Uno que tiene que ver con seres vivos, que es el estrés biótico, y otro que no tiene que ver con seres vivos, que le llamamos el estrés abiótico. Entonces, cuando hablamos de bioestimulación, no de biocontrol, de bioestimulación, estamos más enfocados a mitigar el estrés abiótico. Y el estrés abiótico es de dos tipos, radicular y climático. Fíjense. Radicular, que tiene que ver con suelo, sustrato, ¿verdad? Le decimos radicular, antes le llamábamos estrés edáfico, pero pues también el estrés se puede dar en cultivos en sustrato, ¿verdad? Entonces ahora le llamamos estrés radicular y el estrés climático. Entonces, si se fijan, dentro del estrés radicular tenemos, ¿qué puede estresar la planta? El exceso de sales, la salinidad, falta de nutrientes, ¿verdad? Exceso de agua, falta de agua, falta de oxígeno, ¿verdad? O compactación, un pH muy ácido o muy alcalino, metales pesados, temperatura muy baja o muy alta del suelo o del sustrato. Entonces, vean, si nosotros
controlamos todos estos tipos de estrés abiótico, pues solamente me restaría mitigar el estrés por clima. Pero desafortunadamente, ¿qué sucede? Ni siquiera este tipo de estrés a veces lo manejamos y decimos que el clima me está generando un problema, ¿verdad? Entonces, cuando hay problemas en el suelo y el clima no nos ayuda, pues se potencia el problema, ¿verdad? Por eso muchas veces asociamos, casi todos los problemas los asociamos con clima, pero dijimos que si todo está bien aquí, en el suelo, pues entonces sí podríamos echarle la culpa al estrés climático, pero primeramente hay que resolver lo que sí está en mis manos, resolver. A veces ni siquiera está en mis manos, ¿no? Pero tenemos que resolverlo. Por eso tenemos que trabajar mucho el tema de suelos o sustratos, salinidad, nutrición, exceso de agua, es decir, el riego, ¿verdad? La oxigenación del sustrato o del suelo, manejar el pH. Si tengo problema de metales pesados, pues también tratar de mitigar ese tema. Y bueno, y la temperatura de los suelos, que eso se puede resolver incluso hasta con materia orgánica. La materia orgánica nos genera un buen régimen hídrico, térmico y de todo, ¿no? Es decir, cuando hace calor, pues el suelo está más frío. Y cuando hace frío, el suelo está más calientito. Entonces, vean, la materia orgánica es una maravilla, ¿no? Para estas condiciones. Y después ya hablaríamos pues del tema del clima, que es lo que vamos a hablar también el día de hoy. Entonces, vean, el frío, el calor nos puede generar estrés, fuera del umbral pues de tolerancia de las plantas. Una humedad relativa alta, una humedad relativa baja también genera cierre estomático. Una radiación alta o una radiación baja también genera estrés, cierre estomático. Un viento, pues puede secar el aire, baja la humedad relativa y también genera estrés hídrico. O el viento a veces es tan fuerte que pues tira las plantas, ¿no? Y muchas veces está relacionado con pocas raíces. Entonces, si tengo pocas raíces, si viene un viento muy fuerte, pues lo tumba, ¿ya? O lo tira. Entonces también hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar mucho de esto el día de hoy. Entonces, se fijan como ejemplo, voy a empezar a mostrar varias condiciones de tipos de estrés y qué es lo que sucede y cómo impactan la rentabilidad de los cultivos. Vean, por ejemplo, este arándano se plantó en un suelo arcilloso. Francoarcillosos, suelos francoarcillosos. Arcillosos son aquellos que comienzan a tener una capacidad de intercambio catiónico mayor a 25 centimol carga por kilogramo o miliequivalente por 100 gramos. Entonces, vean, es decir, ahí empieza a haber más arcilla. Entonces, yo tengo un suelo arcilloso, que dijimos, pues tengo menos aireación, es decir, está compactado. Lo mismo pasa en los sustratos. Muchos sustratos, vean, son muy retentivos. En este caso, por ejemplo, el pit moss que le llamamos, las turbas, pueden llegar a tener una capacidad de intercambio catiónico arriba de 100 centimol carga por kilogramo o miliequivalentes por 100 gramos. Fíjense, un suelo arcilloso, vean su capacidad de intercambio catiónico, o franco arcilloso. Y vean la capacidad de intercambio catiónico de una turba o de un pit moss, ¿sí? Muy alta. ¿Esto qué significa? Pues que es muy retentivo. Y si es muy retentivo, cuando yo riego, retiene tanta agua y me genera poca aireación. ¿Y qué sucede con las raíces? Comienzan a buscar aire, porque quieren desarrollarse donde hay aire. ¿Y dónde encontraron ese aire? Estas raíces, entre la bolsa o la maceta y el sustrato. En ese intermedio ahí encontraron el aire, pues ahí están creciendo las raíces y comienzan a rodear el sustrato. Ahí lo que están buscando esas plantas es aire. Hay demasiada agua en el interior. Bueno, el caso Colombia, que ya lo hemos platicado mucho con ustedes, ¿verdad? Cuando tenemos una compactación química de esos suelos que fueron pisoteados por el ganado, ya lo platicamos mucho, creo, en la primera sesión, cuando hablábamos de compactación física, química y biológica. Fíjense, cuando los suelos están compactados, vean estos suelos maravillosos del eje cafetero, allá en Colombia, que tienen hasta 25% de materia orgánica, pero desafortunadamente durante muchos años pues fueron pisoteados estos suelos, ahí se plantó este aguacate y pues con 4.000 milímetros de agua, pues no hay cultivo de aguacate que tolere tanta esa cantidad, es decir, mucha retención de agua, pues las raíces se asfixiaron. Y de ahí viene todo el colapso de las plantas, ¿no? Pero bueno, esa historia ya la platicamos en la primera sesión. Entonces, la compactación de suelos tiene que ver también, fíjense,
con la pérdida de raíces, caída de la fotosíntesis, como vamos a ver más adelante. Vean, la compactación nos genera muchos dolores de cabeza. ¿Por qué estoy hablando de la compactación? Porque la compactación es un tipo de estrés radicular. Y cuando yo llego a campo y veo esto, medimos la compactación o la infiltración, como quieran llamarle, y vemos que hay mala infiltración o una compactación muy fuerte, y ni siquiera eso sabemos, y ni siquiera trabajamos la compactación. El suelo sí o sí tiene que estar descompactado, tiene que estar bien oxigenado, ¿verdad? O bien trabajado si es un suelo arcilloso. Entonces vean, qué casualidad que cuando tenemos un suelo compactado, llámese arcilloso o no arcilloso, hay una mala infiltración. Al haber una mala infiltración, es decir, un mal drenaje, tenemos una baja relación aire-agua y por lo tanto empieza a haber ¿qué? Acumulación de agua. Y si se da un clima favorable, pues se disparan los fitopatógenos. Ustedes seguramente han escuchado, siempre que vayan a ver o a trabajar en un suelo arcilloso, sí o sí, si son hortalizas, van a tener problemas de pudriciones. Eso es muy común. Y luego cuando hacemos los análisis fitobenéficos y fitopatológicos, resulta que tenemos más fusarium que tricodermas, por ejemplo. ¿Y qué sucede? El problema es ese, el problema es que de repente, ¿verdad? Pues si tengo mala infiltración, mantengo más tiempo la humedad en el suelo, ¿qué sucede? Pues lo que tiene que suceder, esto que están viendo en la pantalla, pudrición de raíces o asfixia de raíces. Y después, pues muerte de la planta. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Porque el suelo tenía mala infiltración. Entonces ya no entendiendo, ¿qué dijimos? Ah, es que está lloviendo mucho. Es que está lloviendo mucho. Claro, si está lloviendo mucho y no tengo infiltración y no tengo drenajes, pues cómo no quiero tener problema de pudriciones. Pero no solamente eso. La compactación, fíjense, yo he estado estudiando mucho el tema de salinidad. La salinidad, aunque no lo crean, tiene que ver mucho también con la compactación. Ahorita voy a hablar del tema de sales porque también es otro tipo de estrés abiótico, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo un estrés abiótico nos genera un estrés biótico. Por eso ahora, muchos de los problemas de estrés biótico decimos que es la consecuencia de un estrés abiótico. Si yo aquí genero una buena infiltración, una buena aireación, ¿verdad? Controlo con tricodermas o protejo mis raíces con tricodermas para fusarium, ¿verdad? Estas plantitas estarían mucho mejor. Hago un buen manejo del riego, que también es un estrés abiótico, ¿verdad? Entonces, vean, estoy hablando solamente de estrés abiótico. Entonces, y con eso yo puedo mantener mis plantas sanas y que no se me enfermen. Pero hay que hacer algo por ese suelo. Por eso muchas veces estamos enfocados más al estrés climático y ni siquiera resolvemos lo que sí está en mis manos, resolver el problema del estrés radicular, ¿verdad? Entonces aquí están viendo ustedes que de acuerdo al Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos nos dicen que dependiendo de la textura del suelo, por ejemplo un suelo arcilloso, pues su conductividad hidráulica va a ser muy baja, es decir, su infiltración. Un suelo franco arcilloso ya está por aquí, un suelo franco ya está por acá, y un suelo arenoso ya está por aquí. Entonces vean, la textura también me dice la velocidad de infiltración, aunque eso no implica, ¿ya? Como veíamos acá, en el caso de Colombia, suelos francoarenosos, pero compactados. Entonces ahí tenemos que medir compactación, o infiltración, o medir el oxígeno disuelto, ¿verdad? Para saber si realmente ese suelo está bien oxigenado o no está bien oxigenado. Lo mismo pasa con los sustratos, ¿no? En hidroponía. Y pues para eso utilizamos estos medidores de compactación o de la penetración a la resistencia, ¿no? O resistencia a la penetración del suelo, perdón. Entonces, de manera general podemos decir que suelos con menos de 1 megapascal, 1000 kilopascales o 140 psi, ¿qué significa? Que no están compactados. Y después, a partir de ahí, empieza a haber una compactación ligera, moderada y severa. Y cuando tenemos una compactación severa, pues ¿cómo queremos tener raíces? ¿O cómo queremos que se aproveche esa agua? ¿O cómo no queremos estar tirando los fertilizantes, verdad? Aunque no lo crean, la rentabilidad del cultivo cae drásticamente cuando el suelo tiene un problema de aireación o de compactación. Vean, ahí se ve. Esto lo hice con inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuánto impacta en rendimiento
¿verdad? Un problema de compactación de suelos. Vean, por ejemplo, el papayo. Es muy sensible a la compactación. Ya con más o menos 1.2 megapascales o 1200 kilopascales, vean, ya estamos perdiendo entre un 30 y un 50% de producción, de rendimiento. Podemos tener pudrición de raíces, frutos pequeños. Vean. Entonces, vean, por eso yo les digo que al estrés abiótico se le conoce como el enemigo o el asesino de la rentabilidad de los cultivos. Estamos perdiendo y no lo vemos. ¿Por qué? Es que es normal, es que siempre esto ha sido así, es que es normal y es normal. ¿Es normal perder mucha plata? Bueno, si eso es normal, adelante. Entonces les decía que hay algo tan sencillo como la compactación que ni siquiera eso a veces queremos resolver. Es que es muy caro. ¿Qué es caro? ¿Perder 50%? ¿Perder 30% de rendimiento? Ya están entendiendo. Por eso a veces uno, es que llovió mucho y me inundé. Pues no tenías drenajes y tu suelo estaba compactado. Pues cómo no te ibas a inundar. Vean la sandía, su sensibilidad es alta, pues igual, vean, ya con 1500 kilopascales estamos perdiendo entre un 20 y un 35% de productividad o de rendimiento. La cebolla es extrema, es así. La cebolla de los 4 cultivos que están aquí es la que menos tolera la compactación. Es muy fácil, susceptible a las pudriciones, ¿no? Vean, se puede perder hasta un 40-60% cuando rebasamos los 1000 kilopascales, es decir, arriba de un megapascal. Y bueno, el chile es como más tolerante. Vean ya el ají, ¿no?, que le llamamos, el pimiento, o la pimienta, el cultivo de chile. Entonces vean 1600 kilopascales y ya estamos perdiendo entre un 15 y un 30% de producción. Entonces no dejen en plato roto, de veras. ¿Ya? Yo creo que yo vengo estudiando hace muchos años el tema de compactación y aunque no lo crean, sí es cierto. La pérdida de productividad es muy alta. Que no la queramos ver o no la queramos medir es otra cosa, pero se pierde mucho. Y van a ver al rato por qué. Estos porcentajes se los voy a explicar por qué. Entonces, fíjense, el otro día que estaba por acá, bueno, allá en México, ahorita estoy en Perú, veíamos pues que al momento de tener un suelo compactado, solamente con colocar una plántula de cebolla, ¿vean?, y con una ligera compactación, ya estoy perdiendo el 20% de productividad. Y finalmente la rentabilidad, ¿no? Aquí están viendo cómo cada cultivo tiene cierta sensibilidad a la compactación y van a ver, por ejemplo, mientras que un cultivo de cebolla a este nivel de compactación, ya perdemos el 20% de la producción. En un cultivo de chile, ¿no?, pues hasta 1500 kilopascales de compactación. Entonces vean, por eso les decía, no dejen en saco roto, como decimos, este tema de la compactación. El proceso de compactación es un proceso natural, es normal, no es culpa de ustedes. Culpa de ustedes es no darle mantenimiento al suelo, pero el proceso de compactación es algo normal, es algo natural, que si lo dejamos crecer, pues es una bola de nieve. ¿Por qué? Perdemos agua, el consumo de la huella hídrica se incrementa. 2, perdemos fertilizante. Y después decimos que los fertilizantes están muy caros. Pues ¿cómo no? Si se están, ¿qué?, lavando. 3, perdemos raíces. ¿Qué más? Acumulación de sales. Y si tenemos todos esos problemas, aumenta la huella de carbono porque la planta es menos productiva. Entonces, vean, impactamos en todo. Económica, ecológica, ¿qué más? Fisiológicamente. O sea, el impacto es negativo por donde lo vean. Entonces, no lo echen en saco roto. Vean, aquí están viendo la compactación química, ¿no?, que eso es muy común en México, en Perú, en Chile, en España, ¿verdad? Que eso ahora, cuando uno va a ver esos temas de compactación en España, te das cuenta que los suelos son demasiado compactados, fíjense. Entonces dices tú, lo hemos visto como algo normal, la compactación. Y la compactación no siempre es física. Existe también la compactación química, que le llamamos. Y vean lo que genera la compactación. Aquí, bueno, es un trabajo de Raúl Ferreira, ¿no? Vean, cuando él correlacionó el porcentaje de aireación en el suelo, esto es en aguacate, ¿no? Entonces, cuando tenemos un suelo más oxigenado, más aireado,
la conductancia enzimática se incrementa, es decir, la fotosíntesis se incrementa. Entonces, vean, una compactación de suelos que hace que caiga la fotosíntesis. Por eso yo les dije hace rato, ¿no? Que todo tipo de estrés abiótico genera estrés hídrico. Y si falta agua, pues cae la fotosíntesis. Entonces, finalmente, un suelo compactado, ¿verdad?, nos está impactando en fotosíntesis, en producción, en rentabilidad. Por eso siempre le digo a los productores, a mayor aireación del suelo, mayor fotosíntesis. Por lo tanto, fruto más grande. Y queremos resolver el problema de fruta grande en aguacates solamente aumentando el potasio, ¿no? O regando más. Necesitamos, ¿ya?, una buena oxigenación, más raíces. Y eso potenciamos fotosíntesis, por lo tanto, pues fruta más grande. La salinidad. Bueno, aquí están viendo varias fotos, ¿no? Aquí en este arándano, aquí hay problemas de bicarbonatos, de sodio, de cloruros. Aquí solamente hay problemas de cloruro de sodio. Esto es allá en Baja California, esto es en Perú. Estos aguacates. Acá en Perú es muy común en algunas zonas ver estos problemas. Esto es en Nazca, esto es en Arequipa, pero bueno, entonces les decía, pero aunque no lo crean, ¿ya?, ahora que estamos viendo también en México estos temas de salinidad o mismo en Chile, ¿qué sucede? Resulta que los suelos tienen mala infiltración. Otra vez, fíjense, un suelo compactado te genera ¿qué? Problemas de salinidad. ¿Qué sucede cuando tenemos mucho calcio, muchos sulfatos en el agua de riego o en el suelo? Se forma yeso. A eso le llamamos enyesado de suelos, o yo le llamo compactación química. La compactación química se genera cuando tenemos demasiados sulfatos y demasiado calcio en la solución del suelo. Vean, la premisa. Si yo multiplico los milimoles de calcio por los milimoles de sulfatos y ese valor es mayor a 60, independientemente del pH, se formará yeso. Vean, y ese yeso empieza a tapar los poros del suelo, enyesar raíces, ese exceso de calcio compite con potasio, con magnesio, e incluso bloquea el boro, precipita con fósforo. Es un dolor de cabeza estas condiciones. ¿Y por qué sucede eso? Si el agua no tiene tantos problemas de calcio o de sulfatos, otra vez volvemos, infiltración. Empieza, ¿ya?, esa mala infiltración empieza a acumularse el calcio de los sulfatos. ¿Ya? Eso me genera un estrés osmótico, le decimos. ¿Y eso qué significa? Pues también presión sobre las raíces. Entonces, ¿qué me genera una compactación química? Mal drenaje, acumulación de sales, menos raíces, problemas con magnesio, potasio, fósforo, boro, enyesado de raíces, estrés hídrico en la planta, aborto de flor, menos rendimiento, menor rentabilidad. Otra vez. Por eso les digo, no echen en saco roto el tema de compactación. Y si es compactación química, es todavía peor, porque me impacta. Bueno, acá dijimos, en compactación física es solamente el tema de pérdida de agua, fertilizantes y, bueno, pudrición de raíces, asfixia de raíces. Pero acá, además de todo esto, tenemos problemas de enyesado de raíces, precipitación y antagonismo con otros nutrientes. Bueno, acumulación de sales, ya les dije, ¿no? Esto, fíjense, se ve, esto ahora que estuve la semana pasada en San Luis Potosí, quiero utilizar esto como ejemplo, vean. El análisis de suelo dice que tiene 4.84 decisiemens por metro de conducta eléctrica. Es un suelo francolimoso, ¿no? Entonces, vean, ya de entrada vemos una conducta eléctrica alta. ¿Cómo saber si es compactación física o compactación química, ¿no? Si es un suelo francolimoso, es decir, un suelo de muy buena calidad, que no debería estar compactado. Pero vamos a ver. Vamos a ver aquí. Los sulfatos. 34 miliequivalentes. 17 milimoles, ¿no? Si yo divido los miliequivalentes entre 2, entre la carga, me va a dar milimoles. El calcio, 34 miliequivalentes. Si yo lo divido entre la carga, que es más 2, o en 2 me da 17. Entonces vean qué dijimos hace rato. Si yo multiplico los milimoles de sulfatos por los milimoles de calcio y me da más de 60, independientemente del pH, se forma ¿qué? Yeso. Ya vieron que es fácil detectar este problema. Entonces, si se está formando una capa de yeso, ahí hay un problema de compactación química. Y la compactación química que dijimos, cualquier tipo de compactación me genera acumulación de sales.
y esas sales me van a generar todo esto que ya platicamos. Y fíjense, todavía no estoy tocando el tema de estrés climático, ¿eh? Estoy tocando solamente el tema de suelos, que a veces ni siquiera eso queremos resolver. Al suelo hay que darle mantenimiento para que me sea rentable. Y nuevamente, fíjense, utilizamos la glicina betaína, porque la glicina betaína no solamente me ayuda para el estrés iónico, también me ayuda para el estrés osmótico. En este caso hay un ejemplo de pepinos donde se utilizó glicina betaína, y vamos a ver, vean, la glicina betaína también me ayuda a mitigar el estrés iónico, es decir, problemas de sodio y de cloruros. Vean donde se adicionó glicina betaína, había menos sodio y menos cloro en la hoja. ¿Bien? Entonces, la glicina betaína la usamos mucho tanto para el estrés osmótico, como veíamos en el caso anterior del maíz, como para el estrés iónico, como es el caso del pepino ahora, ¿no? Pero acuérdense, el primer problema que hay que resolver es infiltración, cañería. Y a la par, ¿verdad? Podemos utilizar la glicina betaína para mitigar ese estrés salino, porque a veces el agua tiene sales y se van acumulando con el tiempo, pero acuérdense, se acumulan con el tiempo cuando no tienen salida. Tenemos que drenarlas, filtrarlas, vamos a decirlo, ¿no? Y después ya trabajar glicina betaína, pues para quitarle ese estrés iónico generado por sodio, por cloruros. Y vean, pasa lo contrario con los nutrientes. Esto es lo que hace la glicina betaína cuando estudiamos este tipo de estrés iónico. No deja entrar al sodio, ni a los cloruros, pero sí deja pasar al calcio y al potasio. Eso lo vemos en los análisis foliares, ¿no? No en los de savia, en los foliares. Entonces, vean, por eso, cuando estamos hablando del estrés osmótico, el estrés iónico, por eso trabajamos mucho este tipo de detalles. Pero siempre, aunque no lo crean, chequen ustedes, cuando tengan un problema de sales, el problema es infiltración, casi siempre, o lo que he visto en los últimos años, ¿no? Por eso trabajamos descompactadores con antiestresantes de este tipo, ¿no? A base de glicina betaína. Vean, por ejemplo, aquí este trabajo en tomates de malla, allá en México. Entonces, vean, aquí se utilizó glicina betaína, vean, 36, casi 37% más de producción, en un suelo con una conductividad eléctrica de 6 decisiemens por metro, y vean, con glicina betaína. Por eso les decía, ¿qué dijimos hace rato? El estrés abiótico es el asesino silencioso de la rentabilidad de los cultivos. Vean, estamos perdiendo rentabilidad, porque prácticamente, si comparamos, los costos de producción son muy similares, digo, a excepción del costo de la glicina betaína, ¿no? Pero comparado con ese 37%, y ahorita que el tomate en México está carísimo, ¿verdad? Entonces, ese 36% más de producción con aplicación de glicina betaína vía fertirriego, pues se paga por mucho. Tan caro que está ahorita el tomate en nuestro país. Entonces, vean, por eso les decía, el estrés abiótico es el asesino silencioso de la rentabilidad. No lo vemos y estamos perdiendo dinero. Estamos más preocupados en otras cosas y menos en los que deberíamos estar ocupados, ¿verdad? La nutrición, pues también es otro tipo de estrés abiótico, perdón. Ahí están viendo fotos en aguacate de diferentes cultivos, de diferentes nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, potasio, etcétera, ¿no? Entonces, la nutrición, aunque no lo crean, también es otro tipo de estrés abiótico. Yo por eso le decía a mis estudiantes, cuando ahora que estudio, ¿verdad?, el tema de estrés en los cultivos, que me estoy especializando en eso, les decía, pues yo solamente trabajé 30 años un solo tipo de estrés abiótico, la nutrición vegetal. La falta de agua, bueno, esto nos pasó en México, estas fotos las tomé en Michoacán, en México, pues en el 2023, cuando se vino el fenómeno del Niño, ¿no? Falta de agua. O exceso de agua. Estas son fotos de acá de Perú, del norte de Perú, de Olmos, ¿verdad?, que se inundaron. Pero aquí el problema no fue el agua, fue que no había drenajes. Acá el problema fue que no hay sistema de riego, ¿verdad? Bueno, no hay agua para regar, no hay sistema de riego, pues no llueve, pues la planta sufre por estrés hídrico.
Acá al contrario llovió, no hay drenajes. Vean qué les estoy diciendo. Muchas veces nosotros no podemos resolver problemas, pero no queremos, perdón, resolver ciertos problemas. Lo vemos como un gasto. Entonces los drenajes sí o sí, tiene que haber siempre drenajes. Si yo riego, tengo que tener drenaje. Si mi agua tiene sales, tengo que tener drenajes, ¿verdad? Tengo que sacar las sales. Lo que pasa en Colombia, ¿verdad? Cuando tenemos suelos muy ácidos, pues ahí predomina aluminio, manganeso, hierro, pero bueno, el que daña finalmente las raíces inicialmente, pues es el aluminio, ¿ya? Inhibe la división celular, las raíces entonces empiezan a crecer, pero hacia los lados, ¿verdad? Y eso es lo que genera el aluminio, por eso aquí, pues, tenemos que hacer enmiendas. Si son suelos muy lavados, le llamamos suelos lavados a aquellos que no coincide su textura con la capacidad de intercambio catiónico. Por ejemplo, si yo tengo un suelo franco, su capacidad de intercambio catiónico puede oscilar entre, no sé, debe estar cerca de 10 más o menos, ¿no? Más o menos. O si va de franco arenoso a franco, entre 5 y 15, ¿no? Vamos a decir, 10, si es un suelo franco, pues cerca de 10, 15, su capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Miliquivalentes por 100 gramos. Pero de repente mando a hacer un análisis a un laboratorio y me dice que la SIC, o la capacidad de intercambio catiónico, está, no sé, en 4. Es un suelo franco con una capacidad de intercambio catiónico de 4. ¿Qué me está diciendo eso? Que es un suelo lavado. Llueve, 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 llueve. ¿Y normalmente quién sale del complejo de intercambio catiónico? Pues es el calcio, el magnesio, a veces hasta el mismo potasio. Sodio, ¿verdad? Se lavan, si es que hubiera sodio, pero principalmente lo que más se lava pues es calcio y magnesio. Y a veces incluso decimos que hasta el potasio. ¿Eso qué significa? Que la SIC es muy baja, está muy lavado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Enmiendas, enmiendas, enmiendas. Con calcio, con magnesio y con potasio. Allá en Colombia, pues, venden sin número, ¿verdad?, de enmiendas muy buenas que me ayudan a ir resolviendo el tema de lavado del suelo. Y con eso empiezo yo a subir el pH, empieza a desaparecer el problema de toxicidad por aluminio, toxicidad por manganeso, toxicidad por hierro, o el problema de cadmio, ¿no?, que también tiene muchas veces que ver con un suelo ácido. Esto es acá en Nazca, en Perú. El otro, lo contrario, suelo franco arenoso, arenoso, compactado, compactación química. ¿Por qué? Muchos carbonatos de calcio. Vean, el pH cerca de 9, con mucho carbonato de calcio, pues compacta, pero también genera una deficiencia de micronutrientes severa, o una clorosis férrica, ¿no?, muy alta, una deficiencia de hierro severa. Puede ser que ustedes analicen ese hierro total y está bien, pero el hierro activo está bajo. Entonces ahí tengo que trabajar mucho el tema de hierro. O acá el tema de micronutrientes. Entonces les decía, eso normalmente lo vemos en suelos ya muy alcalinos, pHs muy altos. Y bueno, otro factor que puede generar estrés en las plantas, pues es la toxicidad por metales pesados, ¿verdad? Aquí vemos, podemos ver una toxicidad por boro. El boro es un nutriente, pero en exceso ya es un metal pesado. El manganeso es un nutriente, pero ya en exceso es un metal pesado. Entonces, vean, y así, hace rato pues demostraba aquí el tema del aluminio, ¿no? El hierro, manganeso también en suelos ácidos puede generar toxicidad en las plantas. Entonces les decía que los metales pesados pues también son capaces de generar daños, ya vieron, en las raíces o en las hojas, ¿no?, como es el caso del manganeso, del boro, del hierro, bueno, principalmente. Yo he visto problemas con cadmio en hojas, pero eso solamente lo hacemos de manera experimental, ¿no? Cuando trabajamos con diferentes dosis de cadmio en soluciones nutritivas y vemos cómo impacta en la planta, y sí podemos tener toxicidad también por excesos de cadmio, ¿no? Pero eso normalmente lo hemos visto a nivel más experimental que en campo, ¿no? Bien, ya toqué el tema del estrés radicular, que le llamamos. Pues ahora hablemos del estrés climático. Bien interesante este tema, que también es algo que he estado estudiando mucho en estos últimos años. Entonces, vean, el año pasado se reunieron en Davos, Suiza, las principales economías para debatir cuáles serían los principales retos globales o riesgos globales que podrían impactar negativamente en la economía mundial. Y vean,
En primer lugar, decían que los problemas, confrontaciones geopolíticas, ¿no? Es decir, la geopolítica iba a impactar en la economía mundial. Y efectivamente, ¿no? Cuando iniciamos este año, pues Donald Trump decidió imponer aranceles a los países y bueno, ya conocen esa historia y bueno, eso tambaleó un poquito la economía, ¿no? O sea, finalmente el consumidor, el productor finalmente tuvo que solventar esos aranceles tan fuertes que nos aplicaron, ¿verdad? Nuestros consumidores americanos, bueno, nuestros socios comerciales, en este caso Estados Unidos. ¿Qué más? En segundo término, conflictos armados. Pues ahora este conflicto armado en el Oriente Medio, pues nos está generando pues, que es el encarecimiento, ¿verdad?, de los combustibles, el encarecimiento de los fertilizantes. Entonces, vean, también impactó. O sea, ¿cómo le atinaron? Y por último, eventos climáticos extremos. Entonces, estos tres factores, ¿verdad?, son los tres principales que van a impactar en pues en la economía del mundo. Y es lo que estamos viendo finalmente. Pero vamos a enfocarnos al tema climático, porque se dice que a largo plazo lo que más va a impactar en la economía del mundo son los eventos climáticos extremos, ¿verdad?, en las ciudades, en la pesca y no se diga pues en la agricultura. Con este cambio climático tan fuerte que venimos ya viviendo, pues se está impactando fuertemente en los bolsillos, ¿no?, de los productores principalmente. Y bueno, ya hemos platicado con ustedes mucho este cuadrito y decimos que este 1.52 grados Celsius, recuerden que hay un panel intergubernamental de cambio climático que nos dice que evalúa los indicadores de cambio climático todos los años y cada año se publican este tipo de indicadores para tratar de evidenciar, demostrar que realmente el clima está cambiando, ¿no?, porque hay muchos que todavía lo niegan. ¿Cómo se puede demostrar que nosotros los seres humanos estamos impactando no en el cambio climático, en la aceleración, ¿verdad?, del cambio climático? En eso sí, porque el cambio climático es un proceso normal en la historia del planeta, ¿verdad? Entonces, lo que sí estamos haciendo es acelerándolo. ¿Y cómo se demuestra? Así, vean. En el año 2024 tuvimos 1.52 grados Celsius por encima de los, le llamamos preindustriales, pero de ese 1.52 grados, ¿verdad?, nosotros impactamos en 1.36 grados. Es decir, vean, casi más del 90%, ¿no? 90% por ahí más o menos. Quiere decir que nosotros estamos de este 1.52 grados Celsius de más que traemos de temperaturas, ¿ya?, hacia arriba, por eso le llamamos calentamiento global. Nosotros hemos generado o hemos acelerado ese proceso y casi en un 90%. De tal manera que la temperatura se está incrementando 0.27 grados Celsius cada 10 años. Y los niveles del mar están incrementando 4.3 centímetros cada 10 años. ¿Por qué los niveles del mar se están incrementando? El nivel del agua, perdón. Porque como están derritiendo los glaciares, ese hielo, perdón, está formando ahora parte de los océanos. Pero esa agua también se está evaporando. Y eso está generando, ¿verdad?, que actualmente, como les he dicho, traemos entre un 12 y un 14, dicen los especialistas, más de agua en la atmósfera. Y esa agua pues también está cayendo. Por eso estas lluvias inusuales que hemos tenido en algunos países desde principios y finales del año pasado y principios de pues eso tiene que ver con cambio climático, ¿verdad? Y eso, ¿por qué sabemos que se está sucediendo esto? Porque no paramos de emitir gases de efecto invernadero, principalmente pues el CO2, el dióxido de carbono. Y nos están avisando, ¿no? Tengan cuidado, se están elevando las temperaturas, hay que empezar a crear cultivos resilientes, nosotros tenemos que empezar a ser resilientes ante el cambio climático, etcétera, etcétera. Los glaciares están derritiendo y claro, pues eso está impactando en los ecosistemas, ¿no?, a nivel mundial y seguirá impactando. Entonces vean, ¿por qué se demuestra que nosotros los seres humanos estamos impactando en el calentamiento global, en ese 90% casi, ¿no?, de calentamiento? Entonces, vean, pues aquí se demuestra claramente, en este estudio que se hizo en la revista Science, muy prestigiosa, se simuló el clima en los últimos 485 millones de años
¿Y qué encontraron? Que mientras más CO2 hay en el ambiente, pues más calor, se aumentan las temperaturas. Bajan los niveles de CO2, bajan las temperaturas. Entonces, vean, eso nos lo han dicho todo el tiempo, ¿no? Cambio climático, calentamiento global, gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que son, hay muchos, pero lo más importante son pues, el CO2, el metano, el óxido nitroso, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues está demostrado que mientras más CO2 hay en el ambiente, pues más estamos calentando el planeta Tierra. Por eso se dice que nosotros estamos impactando casi en un 90% ese calentamiento global. Es decir, por eso les digo, nosotros no estamos generando el calentamiento global, lo estamos acelerando, que es diferente. Y vean, como no paramos de emitir CO2, pues eso significa más calor. Por lo tanto, les decía que ya en la FAO pues nos han dicho que de igual manera va a haber muchos problemas de enfermedades, ¿no? Principalmente hongos. ¿Por qué decimos que el problema principal van a ser hongos dentro de las plagas? Porque en base a lo que acabo de mencionar, que dijimos, está haciendo más calor, los glaciares siguen derritiéndose, por lo tanto, cada vez va a llover más y cada vez va a ser más calor. Eso ya tenemos que irnos acostumbrando a estas condiciones climáticas. Y después vendrán eventos como el niño, la niña, ¿verdad? Que pues también llegan a mover un poquito más el tablero en el cambio climático o en la producción de alimentos, vamos a decirlo así. Entonces, si el pronóstico de aquí al año 2100 es que cada vez va a llover más y cada vez va a ser más calor. Y por lo tanto, lo que más se va a disparar pues son problemas de hongos, ¿no? Entonces, vean, el año pasado que me invitaron a dar una charla precisamente en territorio aguacate, en Colombia, hablaba yo de esto. Cuando yo estuve revisando en octubre las predicciones de los eventos del niño y la niña, fíjense, ahorita ya dejamos a un lado el cambio climático, ¿no? Vamos a hablar ahora del fenómeno del niño y la niña, que también eso pues también puede traer exceso de agua, falta de agua, aún dentro de este concepto de cambio climático, ¿no? Pero bueno, entonces les decía que yo en octubre vi que por ahí dentro del pronóstico decía que venía apareciendo niño, ¿no? Esta gráfica azul significa la niña, la gráfica gris significa un evento neutro y la gráfica roja significa el niño. Entonces, vean, nos decían que podría aparecer, para el año 2026, podría aparecer un fenómeno del niño. Y fíjense, las probabilidades eran bajas, eran casi del 30%. Pero me llamó la atención de que cuando yo revisaba, porque este fenómeno lo vengo estudiando yo desde 2017, ¿ya? Cuando el primer niño que me tocó vivir acá en Perú, entonces yo vi que el pronóstico del mes de noviembre de 2022 era casi el mismo, ¿ya? El pronóstico, casi como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Copy-paste, ¿no? Copiar y pegar. Bueno, muy similar, ¿no? Esta gráfica, ahí está, dije yo, ¿será que realmente viene un niño? Si apenas en el 2023 teníamos un niño. Entonces, vean, cuando yo vi esto, pues comencé como a alarmarme, dije, no alarmarme, sino más bien alertar, ¿por qué? Porque si en el año 2022 le atinaron, ¿por qué no deberían atinar en el año 2025, no? ¿Y cómo estamos actualmente? Pues así, abril 2026. Si ustedes quieren checar estas gráficas, métanse a Google, pónganle ENSO, el Niño Oscilación Sur, y ahí va a aparecer el Centro de Predicción del Clima, le colocan clic, y en la figura 7 aparece esto. Este gráfico se actualiza cada 15 días. Entonces, vean, la última actualización nos dicen que el niño se va hasta enero del 2027, todavía. ¿Ya? Entonces yo les digo que si queremos ver cómo va a estar el niño, pues tenemos que revisar por ahí en el mes de junio, julio, este gráfico, y vamos a ver, porque si el niño se prolonga, va a pasar lo que pasó en la temporada 23-24. Recuerden que iniciamos el año con el niño, ¿verdad? En enero, ahora empieza en mayo. Hace algunos meses atrás decían que el niño iniciaba en junio, se adelantó un mes, ¿verdad? Entonces el niño inicia en el mes de mayo. ¿Qué significa el niño? Ahorita vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces les decía, ahorita estamos saliendo de un evento neutral, que le llamamos. ¿Qué significa un evento neutro? Que llueve o no llueve, hace frío, hace calor.
Entonces, vean, está muy inestable, vamos a decirlo, ¿no? El clima. Entonces, por eso, esa inestabilidad, pues de repente hace viento, llueve, no llueve, graniza, hace calor, hace frío, pero ya en mayo se establece el Niño. ¿El Niño qué significa en el hemisferio sur? Perú, Bolivia, Chile, Argentina, sur de Brasil, que va a llover mucho. Ya de la mitad de Sudamérica, más o menos, ¿ya? Hacia arriba, o un poquito más arriba de Sudamérica, hacia Estados Unidos, significa sequía. Nosotros ya pasamos por eso, ¿no? Recuerden, 23-24. En México tuvimos una sequía muy fuerte. Pues parece que se avecina otra sequía. Entonces, vean, si ustedes ven el pronóstico del Niño en abril 2023 y ven el pronóstico del Niño en el año 2026, pues ¿ya? Son gráficos muy similares, ¿verdad? Pues noviembre, diciembre, enero. En enero aquí aparecía todavía el Niño, acá igual, ¿vean? Noviembre, diciembre, enero. Aquí aparece el Niño. Acá aparecía todavía como que venía una niña, ¿no? Pues nunca apareció. Se fue hasta el 2024 y terminó el Niño pues en el junio del 2024. Entonces, vean, ¿qué está pasando? Para los que no creen en el cambio climático, ¿cuáles han sido los años más calurosos de la historia? Que se tiene registros de 1880 hasta la fecha actual, ¿no? Vean, 2024 ha sido el año más caluroso de toda la historia, que se tienen registros. El segundo año más caluroso, el 2023, y el tercer año ha sido el 2025, ¿no? Fíjense. Entonces, nosotros no lo estamos percibiendo, pero las plantas sí lo están percibiendo, ¿ya? Y yo lo que estoy diciendo es que muchas de las variedades de los híbridos que tenemos actualmente y que fueron generados hace 10 años, ya se están estresando demasiado. Es decir, vienen con una genética diferente a la que pues está necesitando este clima. Cada vez está haciendo más calor, más calor, más calor, más calor, y muchos dicen, ah, pues es verano, es normal. Sí, pero está subiendo la temperatura cada año. Qué casualidad que los últimos 3 años han sido los más calientes, los más cálidos o calurosos. Pero resulta que si volteamos hacia atrás, los últimos 10 años han sido los años más calurosos de toda la historia. Fíjense, estos 3 son los últimos, o los más calurosos, pues resulta que el planeta se está calentando. Por eso nos dicen que 2026 va a ser uno de los años más calurosos del planeta, de que se tienen registros, de 1880, pero 50, ¿no? O 1880, 1850. Entonces, si el próximo año le preguntamos a la estadística cuáles han sido los últimos 3 años más calurosos, nos van a decir 2023, 2024, 25 y 26. ¿Verdad? Vean, entonces el planeta se está calentando, pero también está lloviendo. El problema es que, por eso hablamos de un niño, ¿verdad? Un niño, o super niño, un niño Godzilla, porque es un niño global, le llamamos, ¿no? Un niño global impacta en muchos países en el mundo. Entonces, pues parece que se avecinan, al menos en el hemisferio sur, lluvias muy intensas. Recuerden que hubo muchas inundaciones, algunas ciudades quedaron inundadas, como Porto Alegre, ¿no? En mayo del 2023, prácticamente se inundó una buena parte de esa ciudad. Entonces les decía que pues es algo que vamos a empezar a vivir día con día. Y además, mucho calor. Por eso, como dice aquí, estamos llegando a la etapa cuando el riego, la fertilización y el uso de bioestimulantes de primera generación ya no es suficiente. Voy a explicar más adelante qué significa eso. Y se lo voy a demostrar, ¿no? Quiere decir entonces, como dicen los peruanos, el clima te desnuda. Exportación de arándanos en Perú. Recuerden que Perú es el principal productor y exportador de arándanos en el mundo. Cayó 24% la producción. Aquí se ve claramente, ¿verdad? En México cayó algo así como un 40%, perdón, también un 25%, un 30% la producción de arándanos. En Estados Unidos cayó 20% la producción de arándanos. Entonces, vean, el niño nos impacta a todos. Pero veámoslo como yo siempre les digo, veámoslo no como un problema, veámoslo como una oportunidad de hacer dinero de la agricultura. ¿Por qué? Porque como el clima impacta a todos los productores, entonces yo tendría que aplicarme, y si en vez de perder 24%, ¿qué tal si pierdo la mitad, no? Eso significa que voy a vender más caro.
Acuérdense que cuando cae la productividad, es decir, la oferta, los precios se elevan. Y eso pasó en el fenómeno del Niño pasado. Poca producción, precios altos. Entonces, no vean el fenómeno del Niño como un problema, veanlo como una oportunidad de hacer dinero. Entonces, quiere decir que si yo me aplico y en vez de perder 24%, pierdo solamente, no sé, 15%, pues vean, ese extra se va a vender caro y con eso posiblemente pague toda la temporada y el resto es para mí. Entonces, no vean los eventos climáticos como un problema, veanlos como una oportunidad. Vean acá nuevamente, ¿no? Cayó 32% la producción de aguacate en Perú. En México también tuvimos un problema. Y en Guatemala. Pues en todos los países tuvimos un problema. En Colombia, pues sí hubo mucha floración y todo, pero como no se tiene sistema de riego, pues la fruta se quedó pequeñita porque vino el famoso verano que dicen en Colombia, ¿verdad? Cuando no llueve. Y la fruta se quedó pequeña. Y entonces, pero finalmente la fruta, estaba cara la fruta en esa época. Aunque, por eso veamos, les digo, los eventos niños como una oportunidad. Y también los de eventos niñas, ¿por qué no, verdad? La agricultura tiene que ser negocio siempre. Por eso siempre hablamos de rentabilidad. Entonces, ¿por qué hablamos del fenómeno del niño? Porque el niño nos impactó muy fuerte en nuestros países. Al menos en México fue devastador. ¿Por qué? Porque no llovió, ¿verdad? Tuvimos una sequía muy fuerte que hasta la fecha muchos productores andan quebrados, precisamente por este fenómeno del niño, ¿no? Si el niño se prolonga al 2027, aunque no lo crean, podríamos tener también una sequía demasiado fuerte. Este año en México, pues va a haber lluvias escasas, porque vamos a iniciar la temporada de lluvias con el fenómeno del niño, y el niño significa menos agua. Y si el niño se prolonga hasta el 2027, sequía, ¿no? Entonces, por eso hay que estar alertas. Entonces, fíjense, aquí haciendo más o menos, cuál sería el pronóstico para el 26-27 en San Luis Potosí, que les decía, estuve la semana pasada por allá, es una zona muy productora de chile serrano, que le dicen. Vean, la productividad podría reducirse entre un 15 y 20%. ¿Qué significa? Pues menos oferta, precios altos. Costo operativo, pues se va a incrementar, ¿verdad? El costo bueno, el riego más los plaguicidas. Porque cuando hace calor seco se disparan pues las plagas, ¿no? Por eso hay que estar alerta con la mosquita blanca y todos estos, con trips, etcétera, que se van a incrementar. Es lo que me está diciendo este panorama, ¿no? Y bueno, pues el estrés que dijimos es el enemigo o el silencioso de la rentabilidad. Entonces, va a empezar a haber problemas de fruta más pequeña o golpes de calor, ¿verdad? De sol, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se esperaría para el año 2027. Pero vean, 26, 27, ¿qué dice ahí? Posible nuevo récord histórico, ¿verdad? En calor. Y el 28, pues ya empieza otra vez como el 25 que tuvimos apenas, ¿no? 24, 25. Entonces, vean, pues son ciclos. Entonces, los años que esperamos que sean los más malos va a ser 26, 27. Va a impactar en la agricultura a nivel regional o global, pero ¿eso qué significa? Que va a haber poca oferta, por lo tanto los precios van a estar, ¿qué? Más altos, de muchos cultivos. Eso sí, nosotros como consumidores, ya, pues nos va a pegar en el bolsillo, la inflación se va a incrementar en nuestros países, además de los energéticos que ya estamos, entonces se vienen problemas muy interesantes, ¿no? En el mundo. Entonces, yo con esto quisiera ahorita terminar, voy a seguir explicando, ahorita quise hacer como un panorama general, ¿no? De los suelos, ahora del clima, y ahora más adelante voy a empezar a hablar de cómo impacta el clima en la fisiología, en la bioquímica, en la parte agronómica de las plantas, y cómo impacta pues finalmente la rentabilidad de los cultivos, ¿no? Entonces vamos a hacer un receso. Por el momento podemos hacer un break de 10 minutos y regresamos con el siguiente tema. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos conectamos ahora. Gracias.